Amigos, bienvenidos nuevamente a una edición de Paso a Paso con Javier Guillén. El día de hoy realizaremos una ganache de Earl Grey. Veámosla. Bueno, vamos a hacer nuestra ganache de Earl Grey. Para ello tenemos preparada manteca de cacao coloreada en verde. Nuestro molde, he escogido un molde tipo corazón, puesto que me gusta mucho el Earl Grey, y chocolate a 50 grados. Vamos a empezar. En este caso os voy a enseñar una técnica diferente. Me gusta hacer gotelé, me gusta hacer pincelada. Vamos a hacer ahora una pincelada dentro del molde. Ya sabéis que en nuestro programa siempre estamos de truco en truco. Mojamos el pincel y lo introducimos. Una vez lo tenemos, lo pasamos a reservar. Como os comentaba, tenemos chocolate a 50 grados y vamos a temperarlo. Dejamos siempre un poquito en el bol, que nos servirá para aumentar la temperatura de ese chocolate. Lo dejaremos a 29 grados, juntado con el de 50 nos dará una temperatura de 31 grados, perfecto para nuestro molde. Estiramos. Fijaos qué brillo tiene. Y ahora empezamos a recoger. ¿Veis cómo va espesando? Síntoma de que se está enfriando y la manteca de cacao se está reagrupando. Ya lo tenemos a 29 grados y lo introducimos dentro de nuestro bol. Lo mezclamos bien y ya estamos listos para ponerlo en nuestro molde. Bueno, ya tenemos el chocolate temperado, nuestro molde preparado, así que vamos a introducir el chocolate dentro. Mezclamos bien. Con la ayuda de nuestra mano izquierda introduciremos el chocolate dentro del molde. Primera capa. Siempre hay que rellenarlo bien hasta el fondo. Ya sabéis que tenemos varios tipos de bombones, bombones de tipo de guitarra, corte de guitarra y tipo molde. En este caso hay que hacer primero el encamisado. Con lo cual, primeramente hacemos nuestra primera capa. Ya tenemos todos llenos. Y ahora vamos a golpear nuestro molde. ¿Para qué? Para sacar nuestras burbujas de aire. Picar sin miedo que no se rompen, ¿eh? Quitamos un poco el exceso para trabajar más cómodos y golpeamos. Fijaos cómo se ven las burbujas de aire. Eso es síntoma que han subido hacia arriba y tendremos un bombón totalmente liso. Cuanto más tiempo esté el chocolate aquí dentro, más gruesa será la capa del bombón, con lo cual siempre que esté como mucho 1 minuto. Volcamos y tiramos todo el exceso del chocolate. Fijaos cuando golpeo cómo cae más. Cuanto más le golpee, más va a caer. Siempre ha de ser una capa fina. Una vez lo tenemos, raspamos de nuestro molde y ya tendríamos nuestro bombón. Preparamos otra hoja y lo volteamos. Ya es el momento de ponerlo en refrigeración. Como mucho 10-15 minutos. Si el chocolate está más de media hora en la nevera, nos cogerá humedad, con lo cual 10-15 minutillos. Vamos con nuestra ganache del Grey. En este caso es un tipo de ganache que se hace mediante infusión. Nata, azúcar invertido y colocamos nuestro té. Y llevamos todo a ebullición. En este caso hemos usado este té.
Si queréis un té verde, un té rojo, té jazmín, lo que queráis, es exactamente la misma receta. Aparte, estos tés que os he mencionado, con chocolate negro van muy bien. Una vez que hierve, lo vertemos sobre el chocolate. Y ahora realizamos nuestra emulsión, nuestra ganache. Y ahora lo ponemos en nuestra manga. Fijaos qué brillo tiene, qué textura. ¿Recordáis? Aquí tenemos nuestros bombones. Y si os fijáis, la rebaba que os mencionaba anteriormente. Esto es bueno, cuando lo cerremos nos hará una línea total. Picamos un poco de la nevera. Ya tenemos nuestro bombón, nuestra ganache cristalizada y el chocolate atemperado. Solo queda cerrar el bombón. Vertemos chocolate. No os olvidéis, atemperado. Cerramos bien. Damos la vuelta a nuestro bombón. Pasamos nuevamente. Y ahora vamos a refrigeración. Bueno amigos, ya tenemos aquí nuestros bombones del Grey. Han estado en nevera casi 12 horas. Es el momento de desmoldearlos. Fijaos qué brillo tienen. Vamos a cortar uno a ver cómo está. Fijaos la textura interior. Tenemos una fina capa de chocolate y un relleno cremoso. Hola amigos, esto es todo por hoy. Os presentamos nuestra ganache de Earl Grey, forma de corazón, porque me encanta este sabor. Esta y muchas más recetas en nuestro programa Paso a Paso con Javier Guillén en YouTube. Bueno amigos, hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos nuestra ganache de caramelo. ¿Vuelvo a empezar? Bueno, pues ya tenemos nuestro bombón. No olvidéis esta y muchas más recetas aquí. Volvemos, Maisum.